La rueda de la vida del Buda. Principios del budismo aplicados a la vida cotidiana. De Sol Humara, narrado por Antonio Aracil García. Hola, soy Sol Humara. He invitado a Antonio a narrar este libro porque tiene una de las voces más hermosas que conozco. Espero que lo disfrutes tanto como yo disfruté al escribirlo. Copyright 2024 por Sol Humara. Todos los derechos reservados. El contenido de este audiolibro no puede reproducirse, duplicarse ni transmitirse sin el permiso directo por escrito del autor o el editor. Autor Sol Humara. Editor TQ Associates Ltd. ISBN Paperback 978-1-917060-158. ISBN Hardcover 978-1-917060-301. Blanco y negro. Y 978-1-917060-165. Color. ISBN Kindle 978-1-917060-172. Ninguna parte de este audiolibro puede ser reproducida, almacenada en un sistema de recuperación de datos o transmitida en ninguna forma o por ningún medio, ya sea electrónico, mecánico, fotocopiado, grabación o de otro modo, sin el permiso previo por escrito del autor o editor, excepto para citas breves utilizadas en reseñas o trabajos académicos. Introducción. El inicio del camino de tu vida. Sería correcto afirmar que cada libro, y en este caso audiolibro, es un viaje, una forma de existencia breve que hace vida en aquel que lo escucha. Espero que sientas la misma sensación al escuchar este. Sin embargo, existe un valioso añadido, y ese es que la persona que se entrega a escuchar este audiolibro puede iniciar otro viaje mucho mayor, el de su propia existencia. Hablaremos del llamado camino iniciático, que no es más que la senda para el desarrollo de una existencia más auténtica, en donde la plenitud sea su principal característica. Por eso a todo este proceso de iniciación se le concibe como el camino de tu propia vida. Es decir, lo iniciático alude a una transformación desde lo más profundo del ser en esta misma vida. La iniciación se orientará siguiendo el camino de la rueda de la vida del Buda, la cual, como su nombre lo indica, fue originalmente enseñada por Buda. Es necesario aclarar que la rueda de la vida del Buda será denominada a lo largo del audiolibro como la rueda de la vida solamente, por simplificar y para no repetir la palabra Buda más de lo necesario. Asimismo, se manejará un enfoque más laico de las enseñanzas budistas, y de esa forma las asociaremos más a la vida común o mundana. En otras palabras, se traerán las enseñanzas de Buda a la vida cotidiana, más específicamente enfocada a la mentalidad occidental. Por ende, se tomarán las enseñanzas del gran maestro que fue Buda para aplicarlas a nuestro tiempo y a nuestra vida actual. Ahora, la rueda de la vida es una herramienta que puede ser utilizada por cualquiera, independientemente de su religión o credo, así como posición con respecto a lo religioso. Por lo tanto, podemos verla como una guía práctica para abordar la vida de forma más plena. Volviendo con la noción de un viaje hacia tu propia existencia, esto puede sonar extraño en principio. ¿Acaso las personas no viven su propia existencia? Y la respuesta es un sí condicional, dado que, por diversos motivos, innumerables seres humanos viven de forma automática, es decir, no se dan cuenta del cómo manejan su estar en el mundo, ignorando el alguien o el algo que los dominan. Todo ello lleva a una nueva pregunta, la cual será primordial para el desarrollo de este viaje. ¿Quién está detrás de las decisiones que tomo? Y la respuesta a la interrogante podría ser eterna, pero lo que debería realmente importar es llegar al punto de que ese quien que domina su vida seas tú, porque sólo así se puede existir con plenitud. Con respecto a la rueda de la vida de nuestro Buda, resulta un excelente retrato de los engaños y vicios que atrapan a la gente en un accionar compulsivo, repetitivo y automático, lo que se traduce en un perenne samsara, cosa que impedirá alcanzar la trascendencia o la liberación de un estancamiento existencial.
y gracias al hecho de que la tarea de iniciar el viaje a la propia existencia es compleja, mas no imposible, se explicará en los primeros capítulos de este audiolibro algunos aspectos de la rueda de la vida, como lo son su estructura y origen. Además, se abordarán algunos conceptos que serán clave para entender todo el futuro trabajo. Ello se hará de la manera más sencilla y concreta posible, debido a que un mismo término puede tener varias significaciones dentro del budismo y otras filosofías religiosas asociadas, prestándose a un sinfín de confusiones, al menos para los recién llegados. Después de las conceptualizaciones iniciales, se entrará propiamente a la rueda de la vida, detallando las imágenes y los significados que la componen. Eso implica que se echará una mirada a los mundos y escenas que fungen como parte del retrato de la existencia y el cómo se interrelacionan entre sí dichas partes, acompañado también de las pistas para superar las trampas que ellos ostentan. En los capítulos más avanzados se enseñará aquellas nociones que serán las primeras bases del camino a la iluminación. Finalmente, habrá un listado ordenado de ejercicios que ayudarán a concretar los conocimientos tratados y dictarán los primeros pasos del viaje a la propia existencia. Llegado a este punto, solo queda desearte un buen viaje. Capítulo 1. Conociendo la rueda de la vida de Buda. ¿Sabes qué es el samsara y la existencia? Para explicar lo que es la rueda de la vida, se hace vital comprender el concepto del samsara. El motivo de esto reside en que la rueda de la vida es una representación del samsara, consistiendo este, al menos simplificadamente, en el ciclo de reencarnaciones y muertes. Además, recordando el primer objetivo del libro, el de viajar a tu propia existencia, es menester realizar una diferenciación inicial entre el samsara y la existencia. Si bien, en principio, no es incorrecto pensar en la existencia como la presencia que tienen todas las almas dentro del samsara, para los efectos del libro se estará hablando de otro tipo de existencia, y de esta otra existencia se hablará con mayor profundidad. Primero, hay que volver a centrarnos en la noción del samsara. ¿Qué es el samsara? Con el conocimiento establecido de que la rueda de la vida es un retrato o una representación del samsara, se intuye que este concepto resulta fundamental dentro del budismo, así como en otras religiones derivadas o asociadas a este, pues por medio de la iluminación se puede escapar del samsara. El samsara es una palabra que engloba el movimiento dentro de la rueda de la vida, es decir, el ciclo infinito de muertes y encarnaciones, por lo que todo lo que ocurre en la vida de un individuo, desde su nacimiento, desarrollo, muerte y próxima reencarnación, está dentro del samsara. En relación a su definición estrictamente etimológica, se tiene que es una palabra de origen sánscrito que consta de múltiples significados, entre ellos palabras señaladas como vagabundeo y fluir. Estos significados denotan la concepción del samsara como un movimiento, y bajo las tradiciones del budismo sería un andar ciego. Ciego en el sentido de que el alma no es consciente de que está atrapada en un ciclo de reencarnaciones, por lo que va de una vida a la otra sin un sentido aparente. ¿Qué es la existencia? Al hablar del otro tipo de existencia, la que compete verdaderamente a esta lectura, se referirá al acto de estar de forma despierta en el mundo. Ese estar despierto va más allá de un estado de vigilia. Es tener una conciencia más desarrollada, el darse cuenta de lo que uno es en realidad. Cuando hay una existencia desarrollada, preguntas como el quién quedan aclaradas, porque es el mismo individuo quien está al final de la interrogante, yo soy la respuesta. Todo esto hace de la persona un ser activo en el manejo de su vida. Naturalmente, esto se contrapone con solamente estar en el samsara, al menos en su andar ciego, dado que ya no se vagabundea por el mundo ni por las encarnaciones. Al saber cómo existir, se tiene un propósito fundamental que reducirá los millares de recaídas y estancamientos que pueblan el samsara y mantienen al ser atrapado en ella. Cuando se es capaz de tener una existencia, es que se puede transitar el samsara de forma evolutiva, una evolución que permita salir de ella.
y llegar a la existencia es el primer paso que capacita al individuo a iniciar su camino a la iluminación. En otras palabras, la existencia no es la iluminación, pero sí la base donde empezar a trabajar para nuestra evolución. La rueda de la vida de Buda como mapa. Para los ojos de una persona que no tiene formación alguna o conocimiento previo sobre el budismo, la rueda de la vida podrá parecerle un bello juego de figuras orientales encubridoras de una mística indescifrable. Para poder darle algo de sentido a esta compleja imagen, lo primero será concebir la rueda como un mapa, y en él se grafica un condensado del profundo nivel de conocimiento legado por Buda a la humanidad, por lo que fue creada para ser estudiada y últimamente usada en beneficio de la evolución existencial. Diferencia con el mandala. Al definirse la rueda de la vida como un mapa, surge una de las primeras discusiones. ¿Está enmarcado o no dentro del grupo de los mandalas? Este punto parecerá banal, aunque de todas formas es necesario tocarlo para tener una idea más clara de la verdadera intención de la rueda, pues la rueda de la vida, también conocida como Pavakakra, comparte una estructura similar al del mandala, representada con círculos que resaltan un centro, su núcleo. Sin embargo, la diferencia entre ambos subyace en la intención. La rueda de la vida es, como se dijo arriba, un mapa, específicamente uno que muestra el samsara. En cambio, el mandala corresponde a la representación simbólica del mundo o el universo. Por lo tanto, ambos abordan aspectos que son, en principio, distintos, hecho que no impide que exista una estrecha relación entre ellos. Por otro lado, el psicólogo Carl Jung señaló que el mandala se basa en conceptos como la cuaternidad y la cuadratura del círculo, lo que implica que la presencia del número 4 sea importante en su orden interno. Sin embargo, la rueda de la vida se guía más por la noción del número 3, como por ejemplo los 3 venenos primordiales en el centro de la rueda. El origen de la rueda de la vida. Como muchos aspectos espirituales, sobre todo viniendo de una filosofía tan antigua como el budismo, los orígenes exactos de la rueda de la vida no son claros, al menos desde una perspectiva de estricto rigor histórico. La historia y cuna de la rueda de la vida. Pese a las mencionadas limitaciones, se puede citar la creencia popular de que la rueda de la vida fue creada por el mismo Buda, quien quería crear un modelo más accesible de sus enseñanzas. Bajo tal premisa, crearía una imagen que contendrían, por medio de símbolos, los diversos elementos que se manifiestan en el samsara. Asimismo, no está mal pensar que tampoco se puede señalar un lugar exacto como la cuna de la rueda de la vida, existiendo varios candidatos que se sustentan en leyendas locales. Lo que sí que se puede saber es que el nacimiento de la rueda de la vida está ligado a la amplia región del Indo-Tíbet, localizada entre la India, China y Nepal. Lo anterior se basa en el hecho de que las primeras manifestaciones del budismo se dieron en el norte de la India, identificándolo como el lugar origen de Buda. Por tal razón, en numerosos templos de la zona existen abundantes representaciones de la rueda de la vida. Un ejemplo clásico de ello son los templos encontrados en la ciudad de Namo Buddha, en Nepal, población importante como punto de peregrinación en el budismo. ¿Cómo leer la rueda de la vida? La rueda de la vida, al ser un mapa, posee un orden específico de lectura, el cual inicia en el centro, en la parte más interna del mismo. Del centro se debe ir a la zona más externa, conformada por las otras zonas divididas en blanco y negro. Después de salir del área central, se entra a la división más grande de la rueda, la que se encuentra dividida en 6 partes. Por último, se encuentra la parte más externa del círculo, compuesta de un total de 12 partes denominadas como viñetas. Y ya en el exterior, se puede observar una serie de figuras que plantean su propia carga simbólica. Leer la rueda de la vida como una cebolla. Para recordar mejor cómo leer la rueda de la vida,
resulta más intuitivo considerarla como una cebolla picada a la mitad, porque si se fijan, las cebollas presentan una serie de capas hasta llegar al centro, y el desarrollo de este vegetal sigue un orden de adentro hacia afuera. Lo mismo sucede con la rueda de la vida, parte desde un punto interno e íntimo hasta situarse en algo más general y exterior. Para quienes no son amantes de las cebollas, pueden pensar en el orden de la rueda como el de los anillos internos de un árbol. ¿Cómo se estructura la rueda de la vida? La discusión respecto al mandala, así como la forma correcta de leer la rueda de la vida, ayuda a discernir que la rueda de la vida tiene efectivamente una estructura circular dentro de la cual se hace una demarcación inicial del centro. A partir del centro se organiza el resto de la composición, incluyendo las partes internas de la rueda y las imágenes que fungen como símbolos. Vale aclarar que existen diferentes diseños de la rueda de la vida con grandes variaciones entre sí, al menos en lo referente a la presentación de sus imágenes y al orden de aparición. A pesar de estas diferencias, cada uno respeta un mismo orden estructural, así como el mensaje principal que desean transmitir. Debido a esta condición en la variabilidad de los diferentes diseños, se contará también con la guía de una rueda de la vida en particular, de la cual derivarán las imágenes que se encuentran en los próximos capítulos del libro digital e impreso. El centro. En el centro de la rueda de la vida se pueden observar dos divisiones, un centro interno y uno externo. En el interno se muestran a tres animales: la serpiente, el gallo y el cerdo. Brevemente, este lugar representa el origen de la atadura al samsara. Defínanselo como los fallos o venenos primarios. Por la zona externa del centro aparece otra subdivisión. Consiste en un lado negro a la derecha del espectador y un lado blanco en el contrario. En el lado negro se ven unas figuras que descienden. Estos son los habitantes de los mundos inferiores del samsara. En el caso del blanco, se ven seres que suben. Estos residen en los mundos superiores. La parte del centro se asocia al karma, particularmente a los conocidos como karmas negativos y positivos. Los mundos. La siguiente división contiene los llamados 6 mundos o reinos del samsara, los posibles destinos dentro del ciclo de las encarnaciones. Las divisiones de estos mundos surgen del centro y se extienden hasta el borde de la rueda, limitando así con las viñetas del samsara, por lo que el espacio de estos mundos viene a ser uno de los más grandes en las representaciones de la rueda de la vida. Hay que agregar que en algunas ruedas de la vida, sobre todo en las más antiguas, solo aparecen 5 mundos. Tiempo después se dividiría uno de esos mundos en 2, dando lugar a los 6 mundos actuales. Sin embargo, los habitantes entre las viejas y nuevas ruedas son los mismos en esencia. En el budismo, estos 6 mundos se consideran como lugares inferiores, pues forman parte del eterno ciclo de las encarnaciones, es decir, se encuentran en el dominio del samsara. Aún con esta premisa, dentro de la misma rueda, estos lugares pueden calificarse en 2 tipos, inferiores y superiores. Para llegar a los mundos superiores se requiere cierto desarrollo espiritual, y los mundos inferiores presentan un estancamiento o empobrecimiento. Estos mundos son, siguiendo la dirección de las agujas del reloj y comenzando desde arriba, el de los dioses, el de los semidioses, el de los animales, el infierno, el de los espíritus hambrientos y, por último, el mundo humano. Las viñetas. En el borde de la rueda de la vida se aprecia una serie de 12 viñetas o escenas a lo largo de su circunferencia más externa, consistiendo en aparentes imágenes de la vida cotidiana, pero que son simbolizaciones de las acciones que atrapan al alma en el samsara, una cadena que impide obtener la iluminación. Siguiendo ahora el citado orden de las agujas del reloj, tendremos, de acuerdo a una primera descripción simple, 1. Una anciana ciega con un bastón. 2. Un alfarero trabajando. 3. Un mono que está en las ramas de un árbol. 4. Un barquero en lo que parece un río. 5.
Una casa de 6 ventanas. 6. Una pareja retozando. 7. Un hombre con una flecha en el ojo. 8. Alguien que está tomando varias bebidas. 9. Un mono comiendo de los frutos de un árbol. 10. Una mujer embarazada. 11. Una mujer recién parida. Y 12. Un anciano cargando un bolso grande. Por último, el ser que siempre es representado sosteniendo la rueda de la vida es el dios Yama, juez final de todas las almas, o mejor dicho, el dios de la muerte. En la zona inferior de la rueda se muestra o se insinúa la presencia de un tigre, ya que se pueden observar su rostro y las patas, o solo su cola, según el diseño particular de la rueda. Este animal es realmente parte de los ropajes de Yama, siendo esta la piel que ciñe las caderas del dios. Existen otros elementos iconográficos del budismo que pueden estar o no presentes en las afueras de la estructura circular, como lo sería el mismo Buda y diversos símbolos de la prosperidad e iluminación. En el caso de la rueda de la vida del audiolibro, esta posee la figura del Buda en la parte superior derecha, y en el extremo contrario, después de la rueda, brilla la luna. Presentación de la rueda de la vida. A continuación, presentamos formalmente la rueda de la vida con la que se trabajará a lo largo del audiolibro. En los capítulos que corresponda, se enfocará en una parte de ella en particular. El libro impreso y digital muestra la primera figura rotulada que la describiré ahora. Punto 1. El centro con 2 divisiones, un centro interno y uno externo. En el interno se muestran a 3 animales, el gallo, la serpiente y el cerdo. En el externo, el karma positivo y negativo. Punto 2. Los 6 mundos o escenas. Punto 3. Las 12 viñetas que se leen en sentido de las agujas del reloj. Figura 1. Descripción de los elementos de la rueda de la vida del Buda. Sumario. La rueda de la vida es un mapa del samsara, concepto que comprende los ciclos de vida, muerte y renacimiento que se repiten infinitamente, y superarlo figura como el máximo objetivo del budismo, al igual que de otros credos que no se cubrirán en este audiolibro. Se cree que Buda fue quien dejó como legado la rueda de la vida para ayudar a los no iniciados a entender cómo funciona el samsara para poder salir de ella. Finalmente, si no se quiere seguir ciegamente en el samsara, es necesario llegar a la existencia, consistiendo ello en una forma de vida más activa y consciente, porque sólo así se podrá superar los diversos elementos que mantienen funcionando el samsara, representando esto el inicio del camino iniciático. Capítulo 2. El antes de entrar en la rueda de la vida. Lo que hay que saber para poder iniciar el viaje por la rueda de la vida. Debe de haber un antes, el antes de entrar en el recorrido de la rueda de la vida, porque en él se conocerán varios conceptos que están ligados íntimamente con el funcionamiento y mantenimiento del samsara, y, por ende, de la rueda que Buda legó mucho tiempo atrás. La ley universal básica del budismo. Para el budismo, las acciones tienen consecuencias profundas que no se limitan a reacciones directas, sino que van construyendo el futuro de la persona o del ser vivo. Es decir, la ley universal que permite el movimiento de las vidas dentro del universo es la ley de la causa y efecto, igualmente conocida como ley del karma. La ley de causa y efecto dentro de la rueda de la vida. Dentro de la rueda de la vida, o el elemento que ella representa, el samsara, la ley de la causa y efecto es la que termina colocando a todas las almas en los 6 mundos que vimos en el gráfico, pero que se detallarán más adelante. Las acciones, incluyendo el pensamiento y el sentir, derivan en que el ser puede evolucionar espiritualmente y llegar a formas más elevadas de vida, o, por el contrario, terminar estancado en varias encarnaciones en un mismo rol. Se podría decir que esta primera ley se asocia con la ley de correspondencia, al menos en lo que respecta al destino evolutivo de la rueda de la vida. El individuo encontrará en el exterior lo que fue sembrando en sus pasadas encarnaciones.
La avidia. Lo que mantiene, al menos inicialmente, al individuo generando malas acciones que le traen efectos indeseables es la completa ignorancia de la verdadera realidad. La palabra sánscrita que engloba tal condición perfectamente es la avidia. Ceguera de la vida. La avidia es una ceguera que impide ver la vida como lo que realmente es, por lo que no sorprende que se la represente como una mujer ciega, la misma que inicia las escenas de la rueda de la vida. Con la avidia no podemos ver más allá de la ilusión del mundo, llamado Maya en el hinduismo y Mara en el budismo. La avidia es, en resumidas cuentas, la ignorancia. Por tal razón, se utilizarán las palabras ignorancia y avidia para representar la misma falta de conocimiento con respecto a la verdadera naturaleza del mundo y la vida. En caso de ser necesario, se hará la distinción correspondiente. Continuando, la ignorancia es la que mantiene atadas a todas las almas en el samsara, haciéndolas experimentar un sinfín de sufrimientos automáticos eternamente. Solo se puede empezar a despertar de ella realizando un profundo despertar, lo que conlleva una elección de vida. El Gandharva. El Gandharva es un término curioso. Su uso principal se describe a unas divinidades menores que habitan en el citado mundo de los dioses, también llamado el de los devas. Estos son seres que en sus vidas pasadas obraron éticamente, fungiendo ahora como músicos celestiales. Pero el Gandharva que interesa en este audiolibro es uno de sus usos secundarios, radicando en las esencias o aromas que impregnan al individuo durante el proceso de ser concebido. Eso implica que el Gandharva son los olores o aquello que se impregna en el individuo, el cual proviene de los padres de forma inconsciente que quedan en el alma al momento de concebirse su nuevo cuerpo. El fallo inicial. El Gandharva es una noción especial en el samsara, porque simboliza el fallo inicial de la nueva encarnación. El alma no solo lidia con los problemas no resueltos de otras vidas, sino también debe trabajar con aquello que fue legado por sus nuevos progenitores. Este fallo inicial puede presentarse bajo diversas formas, dependiendo de las emanaciones de los padres, en especial justo en el momento de la concepción del niño. Por ejemplo, una pareja tuvo la concepción de su hijo bajo una situación de mucho estrés económico. Entonces el Gandharva se manifestará de forma que el futuro adulto verá el dinero siempre desde la escasez, con el temor persistente de perderlo. Entonces, este Gandharva le impedirá al sujeto darse cuenta de la realidad, llevándole a vivir ansioso por escenarios irreales y fatalistas de su economía, y esto le hará tomar malas decisiones que solo le traerán dolor, lo que a su vez lo atrapará más en el samsara. Por lo tanto, el Gandharva es de lo que el ser se impregna y que viene a ser después su personaje, o también llamado personalidad o ego. Todos estos consisten en las formas de pensar y creencias que se adoptan como parte del ser, pero que no son auténticas, sino heredadas de la familia, del entorno, etc. El moldeado de la vida. El Gandharva es un reto, siendo su superación algo que va más allá de los padres. Es un trabajo enteramente individual, y el peligro de no trabajarlo subyace en el hecho de que el Gandharva es uno de los agentes que modelan a la vida. Condiciona muchos de los errores que la persona pueda cometer. Además, esta esencia ayuda a mantener a la avidia que ata al sujeto en el samsara. La elección antes de nacer. En el transcurso de una vida a otra, el ser escoge dónde reencarnar, cosa que lo hace según aquello que debe aprender. Esa elección incluye el mismo Gandharva, por eso su naturaleza no es producto del azar. El alma ve el reto que acarrea el Gandharva y acepta si le sirve o no para su desarrollo espiritual. El Nameso Ata. En la instauración del Gandharva, dentro de la nueva vida del alma, entran un sinfín de elementos que, como se dijo, condicionarán su vida futura. Estos elementos, pese a estar dentro del individuo, no le pertenecen, o, mejor dicho, no son ese ser, sino que son prestados. Es bajo esta idea que surge lo que se conoce como Nameso Ata, lo que viene a significar
lo que está en mí, pero no soy yo. La existencia del Nameso Ata es lo que indica una de las labores necesarias para alcanzar la existencia: vaciarse, deshacerse de todo aquello que genera peso, impidiendo alcanzar la verdadera individualidad y así la expansión del alma. La búsqueda de la Anupadaka. El estado que se tiene que buscar en relación al Gandharva es el Anupadaka. Esta palabra sánscrita se traducirá como sin padres. Ello no significa un rechazo a los padres reales, o el ignorar las enseñanzas positivas que pudieran dejar. Ni siquiera se trata de depender o no de ellos. En cambio, Anupadaka hace alusión al superar el Gandharva, el reto o pecado inicial que inyectaron los padres en el individuo durante la concepción. El proceso para alcanzar el Anupadaka exige una labor de profunda y honesta introspección. Aunque esto es algo personal, se recomienda realizar una actividad física que promueva el libre pensamiento. De todas formas, en el apartado de ejercicios se detallará mejor el trabajo de esta actividad. Específicamente, el ejercicio 1 es el que trabaja este tema. El bardo Todol. Si bien la vida forma parte del samsara y se ilustra en la rueda de la vida, lo cierto es que el proceso que hay después de la muerte es igualmente valioso dentro del estudio del ciclo del samsara, debido a que durante dicho proceso se deciden cosas como las posibles nuevas encarnaciones o una posible liberación del ciclo de encarnaciones. La comprensión más completa, en un sentido meramente intelectual, de este estado de muerte se puede obtener con la lectura del Bardo Todol. El libro es popularmente conocido en la civilización occidental como el libro tibetano de los muertos, reconociendo que el libro es producto de una traducción equívoca. El auténtico significado del título del Bardo Todol es una muestra de cómo se concibe la muerte en el budismo practicado en el Tíbet, así como en un sentido más general. En primera instancia, bardo es una palabra compuesta de origen tibetano, que, de forma muy simplificada, indica algo que es intermedio o división. Por otro lado, todol, asimismo, una palabra compuesta, incluye términos como el de liberación y la escucha. Por tal razón, uno de los tantos significados del bardo todol vendría a ser la liberación de la zona intermedia por medio de la escucha. Si bien el término intermedio-división, usado en el título traducido del Bardo Todol, alude a una fase, aquí al hablar de división se le entenderá como algo relacionado con el pecado inicial. Todo este se refiere a la polarización del ser y su incapacidad de ser coherente. Entonces, al conocer mejor el título, se puede pensar que la muerte comprende un estado de transición, algo liminal, en donde el alma pasa por una serie de transformaciones que le preparan para su nueva existencia. Eso se simboliza en la rueda de la vida con la presencia del dios Yama, quien se dijo sostiene la rueda. Él está encargado de la muerte y de servir como el juez de las almas antes de volverlas a encarnar. Padmasambhava. Se afirma tradicionalmente que el escritor del Bardo Todol fue Padmasambhava, quien habría escrito el texto en el siglo VIII de nuestra era, aunque su obra sería descubierta unos siglos después. De entre las creencias que se tienen del autor, se piensa que fue una de las emanaciones de Buda. Eso significa que él vendría de Buda, mas no es su reencarnación. Padmasambhava es muy venerado en la región del Tíbet, donde se le considera como otro Buda. Sumario. Con el fin de comprender el samsara y la rueda de la vida, es necesario conocer una serie de términos básicos, comenzando con la vidya, que es la ignorancia primordial que ciega la existencia de la persona, siguiéndole luego del Gandharva, como uno de los agentes samsáricos que moldean la vida de una nueva encarnación. Gracias al Gandharva se entenderán otros conceptos como el Nameso Ata y el Anupadaka, que es la tarea de depurar el alma de las cosas que no le pertenecen, pese a estar en ella. Finalmente, al conocer mejor lo que es el Bardo Todol, se entenderá en qué consiste la muerte. Un estadio de transición. Nota. Ahora diríjase al apartado de ejercicios y realice el ejercicio 1, que sirve para identificar el Gandharva. También para hacerse consciente de su ignorancia, avidya, vea el ejercicio 2.